Amigos y amigas de Valencia Plaza, hoy traemos un más que interesante webinar. Lo que parecía una crisis sin precedentes, la de la subprime, hipotecas basura del año 2008, 12 años después el mundo se ha visto sacudido por otra que a priori no tiene nada que ver, como es la de la COVID-19, pero que sin embargo guarda paralelismo con la anterior. Si la de entonces puso en jaque al sistema bancario mundial, la de ahora lo ha hecho sobre las economías del planeta. Hablaremos de ello, como también de la reestructuración del sistema bancario español, que ha visto cómo se ha reducido tremendamente ante el proceso de fusiones y adquisiciones que sigue en curso, y lo que queda por venir en un sector que no gana para sustos, con unos tipos de interés negativos, provisionando sin parar para apuntalar los balances a costa de los beneficios, hiperregulación y una mayor competencia fintech, big tech. Y precisamente estas últimas, sobre todo las llamadas FAM, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft y Google, que otra cosa no, pero dinero que tienen por castigo, amenazan con cambiar los hábitos de unas nuevas generaciones que me da a mí que poco o nada van a pisar las tradicionales oficinas de los bancos. Pero como en todas las crisis siempre hay oportunidades y ahí está el despertar de la inversión socialmente responsable, que hace una década y más allá del ámbito financiero, pocos sabían que era eso de la ISR. Hoy en día, quien no aplica criterios ASG, ambientales, sociales, de gobierno corporativo, se queda atrás. Y lo saben las empresas como también los empresarios, que cada vez más tienen en cuenta estos criterios. Una crisis, la pandémica, que ha obligado a estados y bancos centrales a tomar medidas sin precedentes para tratar de aguantar el pulso económico. Nos centraremos en Europa para conocer si realmente las medidas fiscales tomadas y las ingentes cantidades de dinero inyectados por el Banco Central Europeo son suficientes. La COVID-19 ha provocado que España vuelva a elevar su ya de por sí altísima tasa de paro, una situación que se agrava con el abandono educativo. Tristemente, en ambos aspectos, paro y el porcentaje de jóvenes que dejan sus estudios, nuestro país está a la cabeza de la Unión Europea. Y para terminar, abordaremos el futuro de la inteligencia artificial y su efecto para la salida de la crisis. Para debatir todas esas cuestiones, contamos con un reporte de invitados que paso a presentarlos. Francisco Muñoz, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y escritor del libro Si sale cara, gano yo, si sale cruz, pierdes tú, centrado precisamente en la crisis financiera de 2008. Muy buenos días, Francisco. Buenos días, Luis. Andrés Pedreño, presidente de 1MillionBot y presidente de Alicante Tech. Muy buenos días, Andrés. Muy buenos días, un placer estar con vosotros. Igualmente, Pilar Lloret, directora general de la gestora valenciana Naos Sustainable Asset Management. Muy buenos días, Pilar. Buenos días a todos y oye, siempre un placer estar aquí con vosotros. El placer es recíproco, como bien sabes. Ángel Soler, profesor de la Facultad de la Universidad de Valencia e investigador asociado del IBIE. Muy buenos días, Ángel. Hola, muy buenos días. Encantado de compartir este tiempo con vosotros. Igualmente. Y Rafael Alonso, analista senior especializado en el sector bancario del Departamento de Análisis y Mercados de Bankinter. Muy buenos días, Rafa. Muy buenos días, Luis. Gracias por tu invitación. Gracias a Valencia Plaza. Es un placer compartir pantalla, ¿eh? En otras ocasiones diríamos mesa, ¿eh? Incluso mesa y mantel, pero es lo que toca. Es un placer estar con todos vosotros. Muchas gracias. Es lo que toca. Bueno, vamos a poner la primera cuestión sobre la mesa y no es otra que los paralelismos entre la crisis subprime y la crisis de la COVID-19. ¿Quién se anima a romper el hielo primero? Paco. Venga, va, empiezo yo. Bueno, este tema, como me lo trabajo en el libro, pues voy a tratar de ser conciso porque da para mucho. Yo creo que, bueno, más que paralelismos, en principio, contar la diferencia fundamental, que es que la crisis de COVID-19 es un tema médico, es una especie de cisne negro que no esperaba nadie, un acontecimiento inesperado. Y la crisis subprime sí que presentaba señales de alerta, avisos. Tuvo una primera fase de crisis bancaria que hubo que atacar y solucionar, previamente atacar luego la crisis de solvencia. Y en este caso no ha habido, de momento, no ha habido crisis bancaria, aunque el señor gobernador del Banco de España publica mucho en prensa que tiene miedo de que llegue. Ojalá no llegue ni se superponga esto, porque entonces sí que tendríamos un problema serio. Por utilizar el símil de virus, en la crisis subprime, pues era un virus financiero, sabéis que era
las famosas hipotecas que se empaquetaban y se vendían a inversores finalistas. Lo que pasa es que esta crisis médica del COVID sí que ha sido un virus que ha atacado a todos indiscriminadamente. Ha sido un shock a corto plazo muy fuerte porque la restricción de la movilidad ha paralizado todo. Particulares y empresas, incluso la rotura de las cadenas de suministro, que yo nunca había conocido, y la verdad es que nos ha dado un susto serio. Las similitudes por los mecanismos de transmisión de una vez se inicia la crisis a la economía real son los mismos. Es decir, la caída del consumo y de la inversión hace que el PIB se caiga, que se incremente el desempleo, que se incremente el déficit fiscal, que aumente la deuda pública, que las herramientas monetarias y fiscales se utilicen a gran escala porque el shock a corto plazo fue muy fuerte para tratar de parar este problema que parecía ser un problema a corto plazo y no sabemos si realmente lo será. Y el miedo que existe en el ambiente, creo yo, es que esto se alargue por la generación de los nuevos brotes, porque la verdad es que la economía y especialmente la nuestra está muy afectada por los sectores que ha paralizado. La restricción del crédito, pues se va a producir. Ya hablaremos luego en el sistema bancario, pero si se produce va a ser un problema añadido difícil de solucionar. Bueno, yo os dejo que habléis porque si no esto se va a hacer muy corto y tenemos que decir cosas interesantes. Muy interesante. Rafael, tu opinión al respecto. Bueno, es verdad que el cerebro humano tiende a buscar patrones en el pasado, ¿no? Los economistas, obviamente, también, por aquello de que ninguna crisis es igual, pero que la musiquilla en algo se parece, ¿no? Yo, por ser muy breve, diría que, como ha dicho Paco, es totalmente diferente, no tiene nada que ver, ¿eh? No tiene nada que ver una crisis financiera con una crisis sanitaria que se ha transformado en económica, pero la gran diferencia esta vez es que hemos aprendido todos muchos y hemos evitado una crisis financiera, ¿eh? Curiosamente, los bancos comerciales, esta vez somos parte de la solución, ¿eh? En plena pandemia, es verdad que todo el mundo habla de los sanitarios y de los taxistas y nadie se acuerda de los que trabajamos en banca, pero hemos estado ahí al pie del cañón, es verdad. Hemos estado al pie del cañón con las oficinas abiertas, atendiendo a los clientes, dando crédito, no solo el ICO, sino más, ¿eh? Es decir, los bancos han tomado más riesgo para ganar menos incluso, ¿eh? Han apoyado a la economía. Luego también es fundamental la elección de los bancos centrales, es decir, lo que en el 2008 la Reserva Federal tardó meses en hacer, en este año se han tardado semanas, ¿eh? Y además no ha sido solo la FED, han sido los bancos centrales de manera coordinada. El Banco Central Europeo, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, el RBI de India, en fin, todos los bancos centrales han salido de manera rápida y coordinada inyectando liquidez para que el crédito siga fluyendo y evitar una crisis financiera que se ha evitado, ¿eh? Al ser una crisis sanitaria, y con esto concluyo por no abordar más, en la que se ha racionado rápido tanto por los bancos comerciales como por los bancos centrales, esto tiene implicaciones muy distintas. La crisis del 2008 era una crisis financiera que llevó muchos años a arreglar, ¿eh? Los desequilibrios macro tardan tiempo en ajustarse, sobre todo si son financieros, ¿no? Esta vez no. Esta vez lo que hemos visto es que en cuanto se reabre un poco la economía, la recuperación es rapidísima, ¿eh? Es decir, la demanda se embalsa porque no nos han dejado ir a trabajar normalmente, ni a consumir, ni tal, ¿eh? Pero en cuanto la pandemia pues va mejorando, y en este caso son críticos las vacunas que se van desplegando a nivel global, pues lo que se espera es una recuperación rápida, ¿no? Lo que llamamos en forma de V, ¿no? Esto ya se ha visto en China, no es imaginar. Esto ya ha pasado en China, está pasando en Estados Unidos. Europa es verdad que vamos un poquito más rezagados, pero es cuestión de un trimestre, ¿eh? Llegaremos un trimestre más tarde, no pasa nada. Oye, puede intervenir el que quiera, ¿eh? Podéis intervenir lo que queráis. Yo voy poniendo los temas sobre la mesa, pero estaba viendo cómo asentíais alguno. El que quiera decir algo al respecto tiene la palabra y pueden intervenir.
Hablábamos del tema de la crisis financiera y, lógicamente, aquí sabemos mucho de ello, sobre todo del sistema bancario español. Hace 12, 13, 14 años, vamos, solo hacía falta darte una vuelta por Valencia y ver aquí entidades financieras, pero de todas las partes de España. Yo preguntaría cómo habéis visto el tema de la reestructuración del sistema financiero español y, sobre todo, viendo que esto no ha hecho nada más que empezar. Paco, que tú hablaste de esto en tu libro. Venga, va. Sigo yo con la reestructuración del sistema bancario. Bueno, yo imagino que como Rafael, aparte de contarlo, lo he vivido. Entonces, todo lo hemos vivido. No, pero lo he vivido desde dentro, que una cosa es lo que se cuenta afuera y otra es lo que estás viviendo dentro en esos momentos. Bueno, yo creo que la reestructuración del sistema bancario español, que en su momento fue un tema importante europeo por el entorno en que nos movíamos, de la crisis de deuda pública y de... hay que contarlo en ese entorno y luego hay que contar realmente lo que pasó. Pero bueno, voy a tratar de ser breve. Aquí todavía es más difícil porque, claro, en España la crisis de Estados Unidos nos llegó un poco más tarde. Incluso en 2008 se reeligió a Zapatero, para luego en 2011 cambiar al Partido Popular. Básicamente el problema de aquí no eran los productos tóxicos, porque el Banco de España en los mecanismos de titulación que autorizaba no permitía la entrada de los productos tóxicos que sí que entraron en la banca europea, fundamentalmente en la inglesa. Y luego habíamos creado unas denominadas provisiones contracíclicas, que era un buen elemento, que llegaron a tener 28.000 millones en 2007. Los famosos colchones. Y eso permitió un poco aguantar el primer envite de la crisis, el envite bancario, pero luego hubo dos temas que nos perjudicaron mucho. Uno fue la concentración en el sector inmobiliario cuando explotó la burbuja, y luego la alta dependencia en la financiación de los mercados internacionales. Ahí nuestras famosas cédulas hipotecarias, que también en una primera fase bancaria, pues los gobiernos nacionales apoyaron, el Banco Central Europeo financió. Yo creo que se nacionalizaron muchas entidades, pero si se hubiera quedado ahí el tema, no hubiera pasado nada. Pero luego vino la segunda parte, que empezó en 2010 y se dio en 2012 con la crisis de la deuda pública, y ahí sí que España, junto con Italia, que pesaban más de un cuarto del PIB europeo, fue cuando Europa, particularmente los alemanes, vieron el problema que se les venía encima. Porque al final, si el problema lo tenían los bancos españoles y la deuda pública española e italiana, lo iban a tener los bancos alemanes y franceses. Y entonces, lo dubitativos que estaban los alemanes, porque la verdad es que también la debilidad estructural europea, que luego hablaremos de desarrollo institucional, pues también creaba un problema, porque estaba en el acta fundacional se prohibía ayudar a los países se prohibía ayudar a los países a recuperar. Las soluciones que se articularon fueron bilaterales y en una primera fase en entidades privadas que se crearon. O sea, Europa realmente no estaba dando la talla. Sí que la ha dado esta vez con la crisis del COVID. En julio de 2021, por primera vez, con el famoso plan de reconstrucción, se autorizaron ayudas ayudas a fondo perdido y subvenciones directas. Esto no había pasado nunca, es un primer paso positivo para la famosa mutualización de la deuda y los eurobonos. Ahí queda mucho por recorrer. Pero en resumen, la reforma del sistema financiero español pues supuso un gran problema en ese entorno que hubo que resolver con la famosa ayuda de los 100.000 millones.
que nos vendieron como una alternativa al rescate total. No sé si realmente se podía hacer un rescate total de España y de Italia. Yo creo que Europa no podía porque ni el MEDE existía entonces ni había bastante dinero para salvarlas. Pero bueno, eso fue un poco lo que se nos vendió. Y luego vino aquí una fecha clave, fue la creación del Banco Malo, de la Sareb, para mí, porque hasta entonces se difería el reconocimiento de los problemas inmobiliarios en los balances bancarios y a partir de ahí vino el proceso de fusiones porque la financiación hipotecaria estaba concentrada en el sector de las cajas de ahorro. Al final ese sector fue el que hubo que transformar en bancos y ahí vino todo el proceso de fusiones y concentraciones que ahora se sigue por otro motivo. Cajas de 45 en 4 años creo que quedaron 15. Entonces, y ahora sí que no sé las que quedarán. Esto tiene otro problema, que es no quieren entidades sistémicas, pero las concentraciones están generando un oligopolio bancario que, bueno, que menos mal que es atacado por las fintech y las bigtech, porque si no aquí la restricción de libertad financiera, que quiero decir, tú vas a un banco ahora y te arrean comisiones por la derecha, por la izquierda y por el medio. Bueno, pues eso es lo que os quería decir. A ver, insisto, podéis participar, podéis intervenir lo que queráis, ¿eh? Yo estoy abordando los temas primero con los banqueros, como ahora quiero recabar el turno de Rafa en este sentido. Estaba hablando Paco, Rafa, y me venía a la memoria, creo recordar que fue en junio de 2012 cuando Draghi dice aquello, créanme, haré todo lo posible para salvar el euro y será suficiente. En aquella época, Rafa, prima de riesgo, 700 puntos básicos, no nos prestaba dinero ni Cristo, las agencias de rating nos metían sacudidas día sí, día también. ¿Cómo ha cambiado todo? Sí, era lo que se llamaba la balcanización de los mercados, ¿no? Algo que ¿Cierto es? Sí, al final los mercados se fragmentaron y ahora estás en un entorno totalmente distinto, ¿eh? De hecho, la prima de riesgo española está en torno a 60 puntos básicos, ¿eh? Y Alemania se financia en negativo hasta 20 años. Es decir, el Tesoro alemán cobra por endeudarse, ¿eh? Que es algo que no nos hubiéramos imaginado nunca. Nadie. Hombre, yo yo apuntaría a dos cosas, con ánimo de, primero, de entender también la situación de tipos y macro. Vamos a ver, desde finales de los 90 hasta la crisis de la subprime, que también se llamó la ninja, ¿os acordáis? Sí. No income, no job. Sí. Lo que teníamos era una economía que crecía de media al 3% o incluso por encima, con un crédito hipotecario a doble dígito y tipos de interés al 3-4%, básicamente. Entonces, claro, aquello te permitía tener una red, una capilaridad y una red, una distribución de red, y porque los retornos sobre el capital pues eran elevados, ¿no? ¿Y qué tienes casi 20 años después, ¿no? Pues tienes que tu materia prima, que son los tipos de interés, están en negativo, ¿eh? Que desde el 2008 hasta antes de ayer, y digo antes de ayer es el año 2020, pues las familias han desapalancado, es decir, han ido reduciendo el volumen de deuda, ¿no? Entonces, tu materia prima pasas del 4 a negativo y el volumen que te crecía a doble dígito empieza, no solo no crece, sino que cae, ¿eh? Claro, a esto le tienes que sumar una regulación cada vez más estricta, donde las ratios de capital en aquellos años estaban al 8%, por dar un número medio en Europa, pues ahora están al 12%, incluso más. Entonces, a mayor capital, igualdad de ingresos eres menos rentable. Entonces, aquí el gran reto es, mirando hacia futuro, la gestión de riesgos, por supuesto. Las entidades que gestionamos bien los riesgos no hemos tenido problemas. Realmente aquí fue en las cajas y no en todas, que también ha habido cajas que han sabido manejar el tema, pero digamos que la banca no ha tenido ese problema, bien por gestión de riesgos o bien por exposición a otros mercados. Cada uno tiene su película y su explicación. Entonces, aquí el reto y el futuro pasa por la eficiencia, la digitalización y la gestión de los riesgos. Porque los tipos de interés bajos van a durar mucho tiempo, aunque ahora se habla mucho en el mercado del repunte de las TIRES, están repuntando las TIRES de largo plazo, pero los tipos de referencia siguen anclados.
A la banca, el Banco Central Europeo nos cobra por el exceso de liquidez que tenemos 0,50. Entonces, tenemos exceso de capital, tenemos exceso de liquidez, estamos con balances saneados, bien capitalizados, en disposición de dar crédito, pero la regulación sigue siendo exigente. Los tipos negativos o bajos, muy bajos, van para largo, y por tanto aquí hay que ganar eficiencia. Esta es la gran reestructuración. Y ganar eficiencia es invertir en digitalización, es transformar las operaciones, y es seguir prestando servicio a los clientes, pero atentos a la cuenta de resultados, claro. Asiente Andrés Pedreño, escuchando a Rafa hablar de la regulación y digitalización. La regulación hoy por hoy es lo único que evita que las grandes Big Tech, tipo Amazon, Tencent y todas estas, entren en el campo de batalla. De hecho, hace un par de años yo le pregunté directamente al presidente de la AEB, se lo dije en una conferencia, le pregunté si le quitaba el sueño que entrara esta gente en España, si yendo por la calle viéramos un Amazon Bank, un Facebook Bank. Y el hombre me lo reconoció. Dice, la verdad que me quita el sueño. Dice, porque cuando entre esta gente, dinero tienen por castigo, vayámonos olvidando. Andrés, ¿cómo ves tú todo este tema de la digitalización en una época, en una era donde han cambiado radicalmente los hábitos de consumo, donde millennials y la generación Z, como mis sobrinos, pues tienen mucho que decir? Bueno, pues antes que nada felicitar a Paco por el libro, porque la verdad es que es un libro realmente oportuno. Hay que aprender del pasado, efectivamente, por lo menos los errores recientes, no repetirlos. Y en este sentido, claro, efectivamente, la banca y las autoridades han tenido la inteligencia de plantear un escenario monetario que evitara pues algo que era bastante complejo, ¿no? Inicialmente. En cualquier caso, yo casi me cuelo en las preguntas, dado que tenemos ahí, tengo unos compañeros de debate que es un lujo compartir su visión. A mí me cabe decir, aquí la crisis esta es sustancialmente diferente. Es una crisis como todas las crisis que tiene peculiaridades. Pero la crisis COVID nunca se había pagado una economía, ¿no? Ya de la anterior todavía, y esto lo ha estudiado muy bien el IBIE, y creo que lo dirá después, había un porcentaje preocupante de empresas zombie. Es decir, ya Europa arrastraba cierta debilidad en el tejido empresarial. Y en estos meses ha habido una digitalización enorme. Hemos avanzado en el cambio digital. Nos hemos transformado en muy pocos meses lo que no habíamos hecho durante meses. Los usuarios son mucho más digitales y no sabemos todavía el impacto de esa digitalización. O sea, en qué medida el comercio online de Amazon ha destruido el tejido económico a nivel comercial. En qué medida el parón turístico ha afectado a una gran parte de ese minifundismo turístico que tenemos, bares, pequeños restaurantes que han tenido que cerrar y que probablemente nunca más abran. ¿En qué medida esto ha dado una oportunidad a Airbnb para que todavía tenga más peso en el... todo esto es todavía una incógnita, es decir, no sabemos traducir en términos económicos porque efectivamente las medidas financieras han sido muy eficientes y han evitado pues, un colapso de la economía. Y luego está lo de siempre, es decir, los economistas tenemos muy presente aquello de los animal spirit, que nos enseñó el keynesianismo, ¿no? Y entonces, desde esta perspectiva, pues claro, no sabemos qué resultado los agentes económicos, cómo van a digerir este tema, cómo el escenario internacional. Es decir, Europa es torpe en la digitalización. Es decir, se transforma digitalmente, pero es un proceso a la defensiva, no es disruptiva. Es decir, la disrupción se da mucho más en Estados Unidos, en Israel o en China incluso, sorprendentemente, ¿no? Un país de las características de China que tiene un liderazgo digital, tiene gigantes tecnológicos que, como bien dices, pueden hacer muchas cosas. Es decir, fijaros que hace nada Google ha dicho que de alguna forma podía ser un agente turístico, ¿no? Claro, es decir, ya ha propuesto, y esto afecta a una compañía como Booking, una de las pocas europeas que tienen un peso extraordinario. Y efectivamente pueden hacer banca. Mi duda es si realmente la banca es un sector y perdóname, es decir, que Rafael, es decir,
aprecio muchísimo la banca y he trabajado en el Santander algún tiempo y tengo magníficos amigos allí, en Universia, no estrictamente en el negocio bancario, más en el tema universidades, pero con la gente de la banca, a la que admiro mucho, sois magníficos profesionales y tenemos una magnífica banca. La banca española se internacionalizó en un tiempo récord y triunfó en América Latina, donde la banca canadiense y la banca estadounidense habían fracasado sistemáticamente. O sea que hay que tener, es un sector emblemático de nuestra economía y un sector a defender. Pero realmente, es decir, los países más avanzados en banca eran aquellos que no tenían en banca. Es decir, aquellos que ahora mismo en un móvil hacen con pequeñas incluso aplicaciones. Es decir, hay veces que señala que la banca más avanzada, la banca del futuro, es la de Kenia y la India, donde no había bancarización, no había oficinas bancarias y se hace una banca absolutamente virtual. ¿Es un negocio la banca en el futuro? Pues claro, son los servicios, ya realmente los márgenes con tipos de interés negativos o a cero es complejo. Es decir, hay una reinvención en curso de la banca. Y entonces, claro, esta crisis hace muy bien Paco en plantear lo que es un buen diagnóstico en su libro, ¿no? Un buen repaso a lo que ha sucedido, porque probablemente tenemos que partir de esa lección, pero con una mentalidad nueva a la hora de abordar problemas que van a ser realmente nuevos, ¿no? Y sin duda pues serán apasionantes el tratar de resolverlo, ¿no? Bueno, quiero conocer opinión de Ángel y Pilar, están muy calladitos. Estaba escuchando a Andrés y lo primero que me ha venido a la cabeza es que el que tenga hoy en día los datos, tipo Facebook, sobre todo Google o toda esta gente, es el que manda hoy en día. O sea, no hay otra, el que tenga datos es el que manda. Ángel, Pilar. Sí. Bueno, pues, por ejemplo, te comento sobre el proceso de concentración. Yo creo que al final la banca en Europa se concentra pues porque, bueno, pues con tanta competencia y como ha comentado Rafael, con los ingresos ahora mismo deprimidos, pues hacen lo que pueden, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? Pues que yo creo que van a tener que poner muchas inversiones en el camino precisamente para que los Facebook, etcétera, al final, que terminarán entrando de una u otra forma, pues no les coman parte del pastel, ¿no? O parte del negocio. En cuestión de los datos, está claro, esta gente al final tiene datos de todos nosotros que lo que puede hacer es segmentar muchísimo mejor qué es lo que necesitamos. Desde luego, yo creo que están muy bien preparados y que ese es el riesgo, ¿no? Y sobre todo porque en el momento en que entren, pues la banca a lo mejor, que antes era tan necesario, el sector bancario a lo mejor deja de serlo o por lo menos no es tan necesario porque ya hay otra forma de financiarse, ¿no? Otras entidades que lo pueden dar, más competencias simplemente. Entonces, yo creo que sobre todo aquí sacar una lección de que el sector bancario todavía le queda mucho que hacer en algunos aspectos. Hay entidades que están mucho más avanzadas en todo el tema de banca digital, de banca online y demás, desde hace muchísimos años. Por ejemplo, Bankinter, ¿no? Ese es uno de los casos, ¿no? que están mucho más habituados, pero desde luego el que no tenga capacidad de hacer esas inversiones o no lo tenga en su estrategia, pues terminará teniendo que unirse a otro grupo bancario o terminará perdiendo mucha parte de su negocio, ¿no? Ángel, lo comentábamos antes fuera de micrófono, sí. Hablábamos de una entidad que no damos el nombre, que hace 4 días entramos y parecía que entrabas en un capítulo de Cuéntame, que no se habían adaptado, vamos, que estaban todavía en la época prerromana. ¿Cómo ves tú todo esto? Bueno, la verdad es que me gustaría dar algunas puntualizaciones también sobre las diferencias que tenemos, ¿no? en esta crisis, la crisis que se originó en el 2008, ¿no? Y la crisis actual y la relación con el tema bancario también. La diferencia que fundamentalmente creo que debemos señalar es que el origen de la crisis anterior, ¿no? De la gran recesión, fue que el origen se encontraba, era endógeno al país, ¿no? O sea, uno de los problemas con los que se tropezó fue que un problema para poder reconocer, ¿no? Que realmente se estaba gestando una profunda crisis económica, había ciertos problemas, un cierto pudor, ¿no? A la hora de reconocer la amplitud y la profundidad que tenía esta crisis, ¿no? Y de no reconocer adecuadamente que lo que había era un problema de solvencia y no tan solo era un problema de liquidez y no aprovechándose
los mecanismos que sí que estableció Europa para ir pudiendo solucionar determinados problemas que otros países sí que lo hicieron. Además, esta crisis fue asimétrica, no afectó a todos los países de Europa por igual, ¿no? Ni siquiera a todos los países del mundo. En España el ciclo económico recesivo fue muy largo, ¿no? Eso dificultó que la propia Europa pudiera implementar políticas expansivas, fiscales, ¿no? Para todos los países, debido a que quizá tratando de estimular alguna economía como la nuestra pudiera ralentizar, pudiera recalentarse, ¿no? Alguna otra economía. Y luego, como también se veía que había sido un problema endógeno, ¿no? De cada uno de los países, se exigía también cierto grado de responsabilidad por parte de aquellos países que no habían tenido quizá una burbuja inmobiliaria o una crisis financiera como sí que nosotros la habíamos tenido. También es cierto que las consecuencias que tuvo la crisis de 2008 fue un profundo aumento de la desigualdad, ¿no? Y de la falta de cohesión social, sobre lo que Europa ha llamado fuertemente la atención a determinados países. Eso ha tenido como consecuencia también el surgimiento en toda Europa de movimientos que podemos calificar en cierto modo, de populistas, ¿no? Y que es algo que en la actualidad sí que está prestando mucha atención Europa, ¿no? De hecho, el gran programa de gasto público que ha puesto en marcha, uno de los objetivos que yo creo que secundarios, ¿no? Que tiene es el de preservar la cohesión social como una herramienta de preservar y de mantener esta Unión Europea de la que finalmente todos nos beneficiamos, ¿no? Y ¿esto por qué ha podido ser? Bueno, esto ha podido ser porque realmente el origen de esta nueva crisis, ¿no? De la crisis COVID, es un origen exógeno. No es culpa nuestra, ¿no? No es culpa de España, no es culpa de Francia. Hay facilidad para reconocer que se ha producido una crisis importantísima, una crisis sanitaria, que su origen es sanitario, no es económico, y que lo que nos ha impedido realmente es poder trabajar, poder producir, poder consumir en la forma que nosotros tenemos habitualmente la forma de hacer, ¿no? El sector financiero, además, aprendió de la anterior crisis y en este momento es un sector financiero que es un sector sólido, es un sector fuerte y que realmente ha dado señales, ¿no? de que está ayudando, ¿no? Está ayudando en esta crisis, está poniendo también de su parte importantes recursos, ¿no? Para poder salir de ella. Y, por último, señalar ya la fuerte interdependencia sectorial que existe, ¿no? Prestar atención únicamente a algunos de los sectores que están más afectados por la crisis quizá no sea suficiente, puesto que las cadenas de producción están afectando a toda la economía en general. Por tanto, quizá las medidas deberán ser no tan centralizadas, es decir, no por el hecho de centrarse en algunos de los sectores que se pueden ver más afectados, descuidar otros, puesto que la interdependencia sectorial es enorme en las cadenas de producción hoy en día. Asiente, Rafa, al respecto. ¿Qué quieres apuntar? Bueno, quería apuntar un par de cosas. Me parece muy importante lo que ha comentado Ángel. Efectivamente, es lo que yo decía de los desequilibrios. Esto ha facilitado mucho la reacción política, porque en los años 2008, que luego tuvimos la crisis del euro, si os acordáis, porque fue muy largo, porque unimos la de la financiera con luego la europea, ¿no? Por aquello que se llegó a llamar el austericidio, ¿no? Es decir, en un momento de contracción y de desapalancamiento de balances, pues si pones restricciones, pues lo que tienes es menos crecimiento y además más déficit, ¿no? Era la discusión, el Brexit, ¿os acordáis? Que si Grecia salía, que si luego los anglosajones que siempre buscan una sigla para todo, nos pusieron los PIGS, ¿os acordáis? Eran tiempos duros, ¿no? Esta vez, como decía Ángel, a ser exógeno e imprevisible, al contrario, ha sido Alemania, que abogaba siempre por la austeridad, la que ha impulsado junto con Francia un presupuesto europeo además enfocado a las economías más dañadas por la pandemia. Los 140.000 millones famosos para España e Italia son los que más fondos van a recibir, porque son las economías que más dependen de los servicios, en concreto de los servicios afectados por el virus. Me permitís la expresión, ¿no? Pese a los países frugales. Claro, Pese a los países frugales que vienen diciendo que aquí tanto dinero no podemos recibir. Bueno, luego los frugales al final han entrado, claro. Los frugales han entrado. Es decir, que si tú eres Europa para todo. Para todo.
Esto, nosotros hemos hecho bien los deberes desde la anterior crisis. Ese, como decía Ángel, es un tema exógeno. Entonces, los frugales al final entraron. Lo que pasa que, claro, a la hora de poner el dinero, pues uno tiene que poner las condiciones. Es decir, y al final lo han hecho bien. Oye, usted tiene ayudas y créditos, pero gástese exactamente para esto, para proyectos green and digital, verde y digital, para transformarse y crecer más en el futuro. Entonces, ahora, si me permitís la expresión, yo lo digo así como si estuviéramos en casa, hay que elaborar el libro gordo de Petete con los proyectos exactamente de dónde vas a poner el dinero, para qué y qué retorno va a tener eso, ¿no? Que es en lo que está todo el mundo trabajando ahora. Francisco. Venga, va, yo me gustaría preguntarle a Andrés Pedreño si el excesivo celo que tenemos en Europa por el tema de la protección de datos nos puede perjudicar a efectos de competitividad y desarrollo tecnológico. Bueno, nos está perjudicando ya sin duda. Es decir, hay un exceso de regulación en general en la regulación digital. La regulación digital tiene que ser muy eficiente. Bueno, todo tipo de regulación tiene, hemos ganado premios Nobel precisamente intentando acotar que la regulación debe ser eficiente y la regulación puede distorsionar mucho la actividad económica. Pero en concreto en la regulación digital hay una cultura europea que pretende además regular el mundo, ¿no? La ética de la inteligencia artificial, se supone que el humanismo europeo, pues, de alguna forma le da un liderazgo y una legitimidad a nivel mundial, y pretendemos dictar leyes sobre privacidad, sobre propiedad intelectual, etcétera, etcétera, que regulen el mundo. Eso lo ha dominado además efecto Bruselas, que se pretende, ha tenido sus éxitos. De hecho, en California hay una ley muy parecida a nuestra ley de protección de datos, pero aquí está distorsionando la economía y las oportunidades. La inteligencia artificial es una tecnología de propósito general, es decir, de utilidad general. Tiene un impacto en todos los sectores, horizontal, verticalmente, de forma brutal. De algunas estimaciones de las consultoras, ya sabemos que nos podemos equivocar, pero llegan en un escenario corto de pocos años a explicar la tercera parte del Producto Interior Bruto de la mayor parte de los países. Es decir, es una tecnología, al igual que otras, que además están ahí paralelamente desarrollándose, en el que conviene posicionarse con ambición. Pero por mucho que en inteligencia artificial se hagan apuestas, la materia prima son los datos. Entonces, por ejemplo, en los datos médicos, yo he intentado donar mis datos personales, es muchísimo más difícil, infinitamente, casi imposible, y sin embargo, donar un riñón es facilísimo. Paradójicamente, gracias a eso somos una potencia en donación de órganos. Y hay un contrasentido detrás de otro. Es decir, tenemos excelentes abogados, excelentes juristas. Esto, pues probablemente ellos han puesto un foco, un entusiasmo, pero yo pongo siempre el símil del fuego. Claro que el fuego quema, pero si los humanos lo hubieran prohibido terminantemente, lo hubieran regulado, necesitábamos quemarnos para aprender a dominarlo. La inteligencia artificial y otras cosas necesitamos, de alguna forma, correr algunos riesgos. Porque necesitamos, de alguna forma, impulsarla, comprenderla y saber su potencial. Entonces, Europa, frente a China y Estados Unidos, está en franca desventaja, y frente a otros países pequeños como Israel, etcétera, etcétera, a la hora de desarrollar la inteligencia artificial. Y esto, de verdad, creedme, nosotros nos hemos estudiado con un poco de detenimiento y lo estamos padeciendo en algunas startups, es un tema muy serio. ¿Alguien quiere apuntar algo al respecto de lo que comenta Andrés? Pues sí, la verdad que yo estoy de acuerdo con Andrés, pero no solamente en lo que es en cuestión de protección de datos digital. En general, yo creo que Europa tiende a regular demasiado y mal. Yo creo que, por ejemplo, la regulación que ha hecho de los bancos, pues la podía haber hecho de otra forma para que el sistema fuera más robusto, pero ponerles menos trabas, ¿no? Al final ha llegado una regulación, por ejemplo, en la que pone énfasis en el pasivo cuando tendría que ponerla en el activo, en qué estás dando. Eso para empezar, por ejemplo, pero luego otros sectores que intervienen, pues por ejemplo, es el sector de las telecomunicaciones. Bueno, pues ahí estamos claramente con un riesgo de que a lo mejor determinadas inversiones no se puedan hacer, porque al final es que el sector lo que dice es, si yo no lo voy a cobrar, lo van a cobrar los Googles.
los Facebook, los Apple, todos te van a hinchar a billetes, y perdonadme la expresión, a costa de las inversiones que yo haga, pues al final yo esto no lo pongo. Entonces, lo que yo creo que hace a veces es no tener demasiado en cuenta cómo hace las cosas, y bueno, pues esto al final es una pérdida de competitividad precisamente para las compañías europeas. Yo ahí creo que ese es uno de los reproches que yo hago a la Unión Europea. Ese es el primero. El segundo, que bueno, es lento, ¿no? Antes habéis estado hablando de que esta vez se han puesto de acuerdo pronto. Se han puesto de acuerdo pronto porque es que era una crueldad tremenda, pues el decir que, no sé, que nos quedemos los demás con nuestros problemas y allá vayamos con esta crisis, cuando esto ha sido algo, como habéis dicho, exógeno, ¿no? Pero cuando ocurra, por ejemplo, un problema como el que ocurrió en Grecia, pues, por ejemplo, o parecido, o sea, van a actuar realmente igual. Yo esa es la pregunta que me hago. Desde luego no hay una convergencia, y yo creo que ahí la respuesta va a ser muy distinta en un momento dado si alguno de otros del resto de países tiene algún problema que bueno, que se pueda entender como que es responsabilidad suya o que han incurrido en un riesgo excesivo y demás. Y aquí decir que, bueno, España, pues por supuesto, pues con su sistema bancario, pues debíamos haber tenido en cuenta pues determinadas cosas, y éramos responsables de lo nuestro, no vamos a quitarnos nuestra parte de responsabilidad, pero no sé, los países ahorradores como han sido Alemania habían estado en una serie de inversiones pues que tampoco, que al final eran los que nos habían financiado todo esto, también tenían que haberlo visto, ¿no?, en su control de riesgos. Entonces yo creo que eso principalmente. Hay dos cosas que yo desde luego he hecho en falta en Europa. La primera es esa cuestión que hemos dicho de la regulación, que yo creo que lo hacen siempre pues de una forma equivocada. Y la segunda, pues esa lentitud que al final es consecuencia de no tener una convergencia real. ¿Quién toma el testigo de Pilar? Sobre todo, escuchándola, parece que sigamos en una época de burocracia y estamos ya en el siglo XXI, vamos. Paco, ¿te lanzas tú? Venga, va, si entramos en el futuro de Europa aquí, bueno, vamos mezclando temas, que tampoco pasa nada, ¿no? No, para nada. Yo creo que, bueno, yo creo que se ha hecho antes la unión monetaria que la política, y eso es un gran error. Está habiendo avances, pero yo, como Pilar, tengo mis dudas, porque sí que es verdad que se ha coordinado y las ayudas se han autorizado muy rápido y tal, pero las ayudas, que yo sepa, no han llegado. Están todavía decidiendo, parece que en mayo, y si no aparece el holandés otra vez a decir que no está de acuerdo, o el austriaco, no sabemos quién aparecerá, que ahora se quiere comprar, el austriaco se quiere comprar las vacunas ahora por libre, y entonces, claro, la impresión, yo creo que en el fondo subyace el tema del federalismo o del pseudofederalismo europeo, que no se parece ni al americano y que le faltan muchas etapas de desarrollo. Por ejemplo, Pilar hablaba de Grecia, pues Grecia fue un poco el Lehman europeo. Al final, Europa aconsejó a Grecia que pidiera una ayuda al FMI. Era ya el colmo. Al final le dio más ayuda a Europa, pero que no. Los alemanes no estaban por la labor. El austericidio este que decía Rafael, pues bueno, decidieron que ya era hora de poner otra vez las reglas fiscales y volvieron a hundir todo. Y ahora parece que han cambiado un poco las tornas, y que la sucesora de Merkel, que ese es otro de los temas, si Macron es europeísta y Merkel es europeísta y tal, y que los sucesores sigan la línea, porque esto no está nada claro. Yo creo que nos queda mucho por recorrer. Nadie ha previsto, por ejemplo, la salida del euro de nadie. O sea, si algún día pasa algo, será un cataclismo, porque ni se ha escrito ni se ha previsto. Tenemos la unión bancaria, ya que estamos aquí, gente de origen bancario, la tenemos también a medias, ¿no? El Fondo de Garantía de Depósitos no es el europeo. Los eurobonos, aunque ahora el plan de reconstrucción lo financia la Comisión, y parece un poco que eso
podría ser el inicio del concepto de eurobono, aunque realmente no lo es. Ahí hay que avanzar mucho, porque si no, no estamos en condiciones de medirnos en federalismo a Estados Unidos o incluso te diría a China, que no es federalismo, pero es autoritarismo, federalismo, que diría en China. ¿Lo sabes? Ángel, Sí. Quiero que participéis todos. Sí. Además, me estaba acordando ahora mismo de lo que estaba hablando Paco sobre el tema de Grecia y me viene a la memoria, de verdad, aquellos míticos capítulos de Yanis Varoufakis poniendo en jaque a la Unión Europea, diciendo que estos no entraban por el aro y al final, pues pasó lo que pasó. Sí, la verdad, siguiendo con el argumento que comentaba Paco, el dinero no ha llegado, es evidente. Yo creo que subyace el concepto de lo público, ¿no? En Europa. Hay algo que está muy claro, es un dinero que va a costar, es una política fiscal expansivísima de 1,8 billones de euros, es una gran cantidad de dinero que una Europa que es más reticente al gasto, como una Europa no la meridional, no la parte más menos desarrollada, que estamos más acostumbrados al gasto, sino que vienen digamos que vienen las directrices desde otro lado, pero ellos tienen en cuenta, debemos tener todos en cuenta de que es una gran cantidad de dinero que no sale de la nada. Este dinero, después de analizar los planes del Next Generation, después de ver todo el presupuesto que se establece, después, en la segunda parte, viene cómo se va a financiar. Es decir, esto es una ayuda, esto es adelantar unos recursos que posteriormente habrá que devolverlos, porque el nivel de déficit y de deuda pública que se está acumulando, ya no en los países individualmente como nosotros, que partíamos en 2008 de unas cifras realmente reducidas, que estaban en torno al 40, al 50%, porque ya estamos en el 120% de nuestro PIB, pero que esto en la Unión Europea está aumentando de una forma, hay que financiarlo. Hay que tener claro que esto es un avance del dinero para poder salir, para poder reactivar esta demanda que ya tiene una depresión enorme que por diversos motivos, ¿no? De imposibilidad de trabajar, de consumir, de producir, pero que este estímulo habrá que devolverlo, ¿vale? Entonces, la responsabilidad que se va a pedir para poder recibir este dinero, esto no es un cheque en blanco, sino que, vale, vamos a recibir cerca de 240.000 millones y los 70.000 van a venir en forma de transferencias, subvenciones, pero esto tiene que venir ligado a algo, tiene que plantear unos proyectos de inversión. Además, se tiene que realizar una serie de reformas estructurales obligatoriamente para poder recibir este dinero, porque esto no es un cheque en blanco, como he dicho, es que después esto se tiene que devolver y para poder devolverlo habrá que modernizar el país. Por tanto, son ayudas que, como bien decía Rafael, ¿no? Van ligadas a una Europa, a un país, a una modernización más verde, más digital, más resiliente, ¿no? Estas condiciones deben cumplirse. Pero lo que se debe tener en cuenta es que este dinero, esta ayuda que va a venir, quizá por eso se retrasa, ¿no? O no se retrasa, sino porque lo que hay que decir es, señores, vamos a hacer esto es lo que nosotros proponemos hacer, ¿no? Y en base a esto reciben los fondos. Y teniendo en cuenta además que esta recepción de fondos posteriormente, de una forma comunitaria entre todos los países, deberemos financiarla. Y una de las tasas que está prevista, además de la tasa digital, es una tasa sobre las transacciones financieras. Que habrá porque, claro, la bancarización y la progresiva utilización de esta forma que hacemos cada vez más de la digitalización unida a la banca, esto es fácil, es una forma de obtener ingresos a través de todos los ciudadanos, de una forma que podremos ver si es más progresiva o si es más regresiva. La utilización va a ser, en cierto modo, de forma generalizada por toda la población, pero que lo que tenemos que tener en cuenta es que es un dinero que va a llegar, pero que posteriormente, en un plazo evidentemente dilatado, porque llegará en un plazo corto y habrá que devolverlo en un plazo más largo, podemos considerarlo como un gran préstamo, pero que se va a exigir cierto grado de responsabilidad en el gasto y conciencia de que el dinero se ha de devolver. Rafael, porque como bien está apuntando Ángel, no solo son los 140.000 millones de euros que nos corresponden del Next Generation, sino los efectos de las reformas estructurales que traen consigo o que deben traer consigo. Sí, claro, es que es lo que dice Ángel, es que no hay comida gratis, que dicen los anglosajones, ¿no? There is no free lunch, claro. Y además yo creo que Europa, mira, yo soy constructivo, tengo una visión constructiva porque
creo que hemos aprendido del pasado bastante todos, bancos centrales, economistas, también los políticos, De hecho, la Comisión Europea lo que está diciendo es esto habrá que pagarlo, pero no háblenme de subidas de impuestos ni en el 2021 ni en el 2022. No se precipiten, por favor, a ver si cuando estamos empezando a salir la liamos estropeando la fiscalidad, ¿no? Hay una ventaja esta vez contra otras, y es que el aumento de los déficits es generalizado, es decir, no solo en Europa. De hecho, en Estados Unidos, el G10, por ejemplo, los principales países, las principales 10 economías del mundo tienen un déficit fiscal del 15,5%. Es decir, claro, no es lo mismo que tú tengas un superdéficit fiscal a que todos tengamos un déficit fiscal, ¿no? Quiero decir que las reglas del juego cambian porque eso impacta en el mercado de las divisas, en los tipos de interés y, por tanto, en la competitividad exterior, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos la gran oportunidad de verdad sentar las bases, porque en el mundo digital lo tenemos difícil, porque son las grandes compañías norteamericanas, incluso las chinas, las que dominan esto. Pero en el mundo verde tenemos mucho por hacer y que decir, creo yo. Y en el mundo digital, pues hay que seguir avanzando, Y tenemos la gran oportunidad, pues, para acabar con los populismos. En torno a 1/3% del Parlamento Europeo estaba controlado por partidos, digámoslo así, populistas, ¿no? Y esto ha venido como consecuencia de las dos crisis pasadas, ¿no? Y yo lo que veo es una voluntad política hacia más Europa. Habrá que tener un presupuesto europeo pues de más envergadura, digámoslo así. El Brexit ha sido un toque de atención clarísimo, ¿no? Clarísimo. Hay que, como decía Pilar, ser menos burocráticos, ser más ágiles, claramente. Esto es difícil con los franceses, es así, ¿no? Nosotros somos muy ágiles, los españoles, es verdad, ¿no? Para todo. Y hacemos un quick fix, ¿sabes? Dice, bueno, pues esto yo lo arreglo así y tal, y los otros son como más estructurados, más cabezas cuadradas, ¿no? Los alemanes y tal, pero al final ponen el dinero, ¿no? En fin, yo me quedo con la parte positiva, honestamente os lo digo, Vamos avanzando en este más que interesante webinar. Rafa acaba de poner sobre la mesa Mundo Verde. Como en toda crisis siempre hay oportunidades y aquí tenemos la inversión socialmente responsable, ISR. Hace 10, 12 años solamente los que estábamos en el mundo financiero sabíamos lo que era, esos criterios ASG, ambientales, sociales y de gobernanza corporativa. Pilar Llorez es la directora general de la única gestora verde y encima domiciliada en Valencia, como es Nao. Pilar. Bueno, más que nada yo creo que la inversión socialmente responsable ahora mismo cobra más sentido que nunca. Desde luego, yo creo que esta crisis sobre todo lo ha puesto de manifiesto, sobre todo pues, por cómo se han comportado, antes lo hemos comentado. Las empresas, por ejemplo, se han comportado de una forma muy distinta en esta crisis. 2000, 2008 fueron crisis en las que las empresas eran parte del problema. Ahora han sido parte de la solución y eso también tiene que ver bastante con esa aceptación de responsabilidad, ¿no?, hacia la comunidad que han tenido precisamente y sobre todo por cómo están las compañías. La mayoría de las compañías desde hace bastantes años, desde hace una década o más, sobre todo las de sectores más controvertidos, vienen poniendo políticas socialmente responsables, ¿no? Y políticas sobre todo de sostenibilidad, no solamente en cuestiones de medio ambiente, sino también pues, cuestiones laborales, sociales, de impacto y luego también de gobierno corporativo. Al final hay que pensar que el gobierno corporativo es la parte que vertebra el resto, ¿no? O la variable que va a vertebrar el resto. Sin el gobierno corporativo no hay más. Y ese gobierno corporativo yo creo que sí que ha hecho avanzar bastante, pues a que tengamos empresas más robustas cada vez, a que se vayan a tener empresas más robustas y precisamente cuando venga una crisis, porque al final, pues estas crisis, por ejemplo, 2008, crisis de 2019 COVID o 2020, ¿no? Han sido muy distintas en cómo se han gestado, pero desde luego hay una cosa común y que pueden poner en jaque la economía. Si las empresas son más robustas y esto parte desde un gobierno corporativo, de tener también pues en ese gobierno corporativo cómo cubrir o cómo controlar esos riesgos, esas deficiencias que, por ejemplo, pudimos ver en los bancos en 2008, ¿no?, que hicieron pues, que el sistema fuera endeble. Desde luego ahí lo que vamos a hacer es que de las crisis se pueda salir más rápido y que aparte las empresas puedan ayudar a salir de la crisis. En cuestión medioambiental, desde luego está claro, lo hemos dicho, el Plan Europeo de Reconstrucción, este dinero que se va a poner va destinado en una muy gran parte o prácticamente casi todo a proyectos
precisamente verdes. Aparte de esto, pues bueno, también para conseguir el objetivo del Tratado de París, que se tiene que conseguir en 2030, ahí van a ser 180.000 millones lo que se necesita al año de GAP, de inversión, que además lo tienen que poner, o se intenta, Europa va a intentar que lo pongan las entidades privadas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al final se va a tener que impulsar de alguna forma esas inversiones ESG en detrimento de aquellas, o sea, ya no solamente ESG, sino empresas que tengan todas estas políticas integradas. El que no lo tenga integrada, desde luego, va a tener mucho más difícil captar dinero. Eso está claro. Entonces, pues por ahí van las cosas. O sea, al final esto es un sí o sí. Precisamente ayer entraba en vigor el reglamento de divulgación, que es para entidades financieras. Ahora las entidades financieras van a tener también que preguntarle a su cliente cuáles son sus motivaciones medioambientales. O sea, las inversiones, la forma en que se va a canalizar los flujos de capital van a ser hacia las inversiones socialmente responsables. Entonces, a aquellas personas, a aquellas empresas o empresarios que no se adapten, pues van a tener un serio problema, ¿no? ¿Alguno que quiera apuntar, Paco? Por ejemplo, ¿cómo ha cambiado el tema de la ISR de cuando tú estabas en banca a pie de obra a cómo está ahora? Sí, bueno, yo creo que una de las vías de salida de las empresas, y en concreto de la banca también, va a ser esta. Es decir, ya estamos viendo emisiones verdes por parte de los bancos, estamos viendo que Europa apuesta por el cambio climático. Vamos a ver si el cambio de gobierno en Estados Unidos hace volver a los americanos al carril, porque si no, los mayores generadores de polución, pues no están en los acuerdos de cambio climático, y eso sí que es un problema serio. Y bueno, yo me gustaría, como veo que vamos mal de tiempo, me gustaría escuchar a Andrés Pedreño y su inteligencia artificial, porque creo que se liga directamente con el tema que estaba explicando Pilar. Andrés. Bueno, pues sí, quizá pues, la inteligencia artificial ya está dando algunas pautas y indica su potencial en torno a resolver los problemas, como todos los problemas complejos, es decir, y con el data y la paciencia necesaria, pues realmente afrontar cosas complejas como es el cambio climático o comprender cómo la naturaleza realmente se comporta, ¿no? Intentar, en vez de agredirla, apoyarla para que nos alimente o nos proteja incluso, ¿no? Y en este sentido yo creo que sí que hay que ser optimista porque afortunadamente, por ejemplo, un tema como la agricultura, pues sí genera data a través de la sensorización, a través de los drones que captan continuamente imágenes, y entonces nos permiten cada vez una agricultura de mayor precisión. Comprendemos mejor cómo actúan los ecosistemas, entonces ese funcionamiento de los ecosistemas nos ayuda a no agredir tanto a la tierra, es decir, estamos rompiendo tópicos como aquello que nos enseñaban de pequeños. Yo fui agricultor hasta los 13 años y siempre crecimos con aquello de las malas hierbas. Y ahora resulta que las malas hierbas son buenísimas. Hay algunas que ni penan, otras y si las respetamos, pues probablemente es el mejor abono natural que puede tener la naturaleza. Yo he sido consciente de algunas pruebas que se habían hecho para la regeneración de desiertos aplicadas a temas de producción agrícola y son absolutamente espectaculares, ¿no? Y entonces creo que hay un gran reto de la tecnología. Tenemos que abrirnos, abrazar la tecnología, apostar por ella, especialmente en el tema de la inteligencia artificial, combinada con Internet de las Cosas, todo el tratamiento de imágenes, etcétera, etcétera. Incluso ahí pueden hasta interceder sistemas como blockchain también integrados. Y esto dará unos grandes resultados a la hora de afrontar los retos medioambientales, de regeneración también de cultivos, ayudar a una agricultura de precisión menos esquilmante, mucho más
sostenible y efectivamente yo creo hay que aparte de otras tecnologías, ¿no?, que pueden tratar CO2, etcétera. O sea, yo creo que hay el reto efectivamente es de las tecnologías avanzadas y probablemente los temas medioambientales pueden abordarse de forma eficiente en los próximos años. Para poner el broche de oro de este más que interesante webinar, hemos dejado para el final un tema que la verdad es que nos atañe a todos, y como es el impacto del abandono educativo en España sobre el sistema productivo. Comentaba yo al principio que la COVID ha provocado que España vuelva a elevar ya de por sí su altísima tasa de paro, y esto se agrava lógicamente con el abandono educativo. Ángel, ¿eres tú tan optimista como es Andrés en lo que nos acaba de contar? A ver, la cuestión es que para modernizar un país necesitamos inversiones, necesitamos ayudas, necesitamos el capital, ¿no? El capital que va a venir de Europa, el capital que podemos producir aquí, pero una de las cosas que necesitamos es el capital humano. España tiene un claro problema. Este problema sí que venía reflejado en la estrategia de educación la estrategia de educación 2020 que establecía Europa. Sí que había un objetivo claro del que se establecía que había que reducir el abandono educativo temprano. El abandono educativo temprano no es más que hablar del porcentaje de la población de 18 a 24 años que no tiene formación superior a la enseñanza secundaria obligatoria, es decir, que como máximo tiene la ESO y no está realizando ningún tipo de formación. Es gente joven que tiene unas competencias totalmente insuficientes para desarrollarse en la sociedad actual, ¿no? El abandono educativo temprano supone un obstáculo serio al crecimiento económico y al empleo, además de dificultar el crecimiento de la productividad, la competitividad y de abocar directamente a la población a la pobreza y a la exclusión social. Ya en esta estrategia 2020 se situó el umbral al que se tenía que llegar en la media de la Unión Europea a un 10%. A España ya se le fijó en el 15%. Este 15% no lo hemos alcanzado, nos hemos quedado en un 16%. Es totalmente insuficiente. Contamos con más de 530.000 jóvenes que no tienen una formación de secundaria postobligatoria, es decir, que no han hecho un bachillerato o ni siquiera una formación profesional media tan necesaria. ¿Dónde podemos encontrar las causas? Bueno, pues tenemos una tasa de fracaso escolar que es superior al 20%. Este fracaso escolar está alimentando directamente al abandono educativo temprano. Y este abandono educativo temprano lo que está haciendo es que tengamos una reducción importante en nuestras enseñanzas medias. Baste con señalar que población ocupada con enseñanzas medias, secundaria y postobligatoria, en España contamos tan solo con un 25%. Este porcentaje es del 45% en la media de la Unión Europea o del 55% en Alemania, locomotora industrial, ¿no?, de toda Europa. Es decir, si ahora mismo ni siquiera forma parte de la política ya europea, porque sí que es cierto que en una gran parte de países europeos se ha conseguido, pero nosotros no hemos conseguido obtener una tasa de abandono educativo temprano que consideremos decente y adecuada al nivel de desarrollo que le corresponde a un país como España, vamos a tener difícil realizar esta modernización y este camino, ¿no?, hacia la reducción por ejemplo, de la tasa de paro, porque esta tasa de paro también viene alimentada por esta población que está tan infracualificada, no tiene una cualificación tan baja, que les va a hacer que pasen grandes periodos de tiempo en el desempleo, con contratos precarios, con una trayectoria vital que va a ser realmente dura. Por tanto, para poder dinamizar el sistema productivo, para poder modernizarla, para hacer más resiliente, más verde, más digital, para ello necesitamos personas y personas preparadas, personas que estén formadas. Y para ello, uno de los objetivos no se debe perder de vista, aunque quizá ya no forme parte de la estrategia 2020 de la Unión Europea, que ya ha quedado absorbida ya por los nuevos objetivos de Naciones Unidas de los 2030, ¿no? Pero bueno, España no debe olvidar que tiene un problema serio aunque haya una heterogeneidad grande a nivel regional, puesto que hay comunidades como el País Vasco que se sitúa tan solo en un 7,5%, pero regiones como las Baleares que están en un 20 y tantos %, ¿no? Hay una heterogeneidad importante. Pero no debemos olvidar que
que debemos empezar que se debe seguir actuando en la educación primaria para prevenir este fracaso escolar, para poder, ahí está el origen, ¿no? El origen lo tendremos en tener una población mejor educada para poder llegar a un mayor desarrollo y un mayor dinamismo también del sistema productivo. Paco, escuchando a Ángel me pongo a temblar, lo que somos del baby boom y no queda un poco para jubilarnos, a ver quién nos va a pagar la pensión. Con este panorama. Bueno, yo creo que el tema de educación es, en mi opinión, junto al I+D+I, son dos asignaturas pendientes españolas, muy serias, porque a la vez son motores de desarrollo económico, pero esto no se hace de hoy para mañana. ¿Qué quiero decir? Otro tema a tratar, que le hemos hablado antes Ángel y yo, sería el tema de la investigación tecnológica en universidades, o el apoyo que realmente tienen, que es más bien poco, y que eso tira mucho de los países, y que incluso con escaso apoyo hay zonas como por ejemplo Alicante, que tenemos aquí a don Andrés Pedreño, que han sido capaces de generar allí startups de reconocimiento mundial. Entonces, eso sí que ya tiene mérito. Y lo que decíamos antes también, la fuga de talentos que sufre el país, la fuga de talentos, que a la larga es un problema añadido para el desarrollo de la economía. Yo creo que ahí nos queda mucho que desarrollar. A ver si cuando nos lleguen los fondos somos capaces de hacer la famosa reestructuración productiva, que yo creo que hasta el momento no hemos sido capaces. Tenemos demasiadas industrias intensivas en mano de obra y eso ahora mismo es un problema de cara al desarrollo tecnológico y a la inteligencia artificial. Paco, estamos rozando ya el final del webinar y yo quería conocer en un minuto la opinión al respecto de lo que estamos hablando sobre el impacto del abandono educativo en España, de Pilar y de Rafa, que me faltan. Pues la verdad que yo más que nada le haría una pregunta a Ángel, porque él es el que va a saber más de esto. ¿Ayudaría, por ejemplo, el que los partidos políticos se pusieran de acuerdo en sacar una ley, pues un pacto en educación? Porque yo creo es que también el gran problema es que pues todo esto ha ido como quedando un poco de tumbos y ha ido desorientando. Yo lo digo como madre de gente que estudia, sobre todo, y un poco por todo esto, porque claro, lo de la investigación, desarrollo y demás, por supuesto. Pero claro, si no se sientan las bases de lo que se necesita y sobre todo de estar todos de acuerdo, pues va a ser complicado, ¿no? Me imagino. A lo mejor no van las cosas por ahí, pero vamos. Yo creo, evidentemente estás dando en uno de los puntos clave, y es que tiene que haber una voluntad política de generar un pacto estatal por la educación. Lo que no podemos es estar en cada cambio político generando una nueva ley de educación, una ley de educación que no cuenta con el respaldo del resto de la Cámara, ¿no? Deberíamos centrarnos realmente en las competencias que queremos que adquieran nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, nuestros hijos, ¿no? Y dejar la periferia de aquellos conceptos que son los que están generando ruido, ¿no? Pues esta serie de conceptos que al final hace que una ley se pueda aprobar o no se pueda aprobar, o tenga consenso o no tenga consenso, y dejar eso aparte. Deberíamos ser ya lo suficientemente responsables como para saber qué es lo que realmente nos importa de la educación y qué es lo periférico que no debería condicionar que una ley de educación durase 4 o 6 años, sino que tuviera un recorrido temporal de 30 años y que fuera capaz de desarrollar una formación profesional dual, unas realmente competencias, ya no las competencias hard, solo las que se enseñan, sino las competencias transversales, que son las más valoradas por las empresas, el saber trabajar en equipo, el formar en idiomas, todo eso es lo que realmente debería ocupar el centro de la ley educativa y no la periferia en la que se producen únicamente las discusiones. Un minuto para Rafa y otro minuto para Andrés. Rafa. Bueno, yo hablo a título personal aquí, no en representación del banco. Lo dejo claro esto y hablo un poco como Pilar, como padre en este caso. Como padre. Totalmente de acuerdo con lo que apuntaba Pilar y Ángel, ¿no? Yo creo además que yo soy de una generación que hemos vivido en la cultura del esfuerzo,
y de que no hay nada gratis, y que hay que esforzarse y sacar buenas notas. Y lo que yo he percibido en los últimos muchísimos años es que hay que hacerle la vida fácil a los chavales por aquello de que no haya desigualdad, los igualamos hacia abajo. Y yo creo que eso es un error. Hay que volver a la cultura del esfuerzo, hay que premiar al que lo hace bien y al que va un poco rezagado se le ayuda. Pero lo que no podemos hacer es bajar el nivel, ¿no? A mí esto me parece un drama. Pero si esto hablo a nivel personal, de opinión personal propia. Entendido. Andrés. Yo estoy de acuerdo. Ni niñas ni ninis, quiere decir Rafa. Bueno, en un minuto yo estoy muy de acuerdo en lo que habéis comentado, pero en un minuto trataré de dar algunas píldoras muy a modo de mensajes. Educación primaria y secundaria, evidentemente, los temas competenciales que decía Ángel, de acuerdo, pero muy urgente está introducir el pensamiento computacional. Es decir, ese es el lenguaje del futuro, tenemos que trabajar en las máquinas, entonces esto nos puede ayudar además a romper la barrera de género. Hay muy pocas mujeres que se introducen en la tecnología, entonces es muy urgente. Los países que ahora mismo son líderes en economía digital lo han hecho, por ejemplo, Europa, Finlandia con bastante sentido y el Reino Unido. Entonces, esto deberíamos obsesionarnos. Primera obsesión, introducir pensamiento computacional, lo mismo en las matemáticas o inglés, el pensamiento computacional es fundamental para las profesiones del futuro. Y también para incrementar las vocaciones STEM. Este país tiene un gran déficit de puestos de trabajo STEM en los próximos 4 años, muy preocupante. Entonces, y de ahí es un límite para el crecimiento de la economía digital, transformación digital, disrupción, el término que se quiera adoptar. Luego, por otra parte, creo que hay que obsesionarse con lo que ha dicho también Ángel, habéis dicho algunos de vosotros, la tasa de abandono. Es terrorífico que abandone una tercera parte, tengamos un fracaso escolar importante y un fracaso académico, una tercera parte de los estudiantes que entran a la universidad, y esto es con una tasa de desempleo que es la campeona de Europa. Una tasa de desempleo juvenil, perdón, juvenil. Y juvenil, esto significa, en una población envejecida, un doble problema. Por lo tanto, tenemos ahí una tormenta perfecta. Deberíamos obsesionarnos con la empleabilidad universitaria. Deberíamos obsesionarnos con el éxito académico. Y eso la inteligencia artificial realmente puede ayudar mucho. Es decir, ahí la personalización de la educación puede ayudar. Las matemáticas no las comprenden lo mismo. En una clase de 25 personas hay mentes abstractas que en 2 minutos han captado una demostración, y hay otras que necesitan una matemática gamificada, y probablemente si comprenden la matemática pueden luego realizar actividades creativas en profesiones muy diversas, que no todos tienen que ser informáticos, pueden seguir siendo efectivamente médicos, biólogos o trabajadores sociales. Entonces, ahí realmente la mejor política económica del futuro es una política de educación que aborde estos temas, el desarrollo de talento STEM, y que se obsesione con la empleabilidad universitaria y la reducción del desempleo juvenil. Eso es una lacra social de primer orden para el futuro del país. Pues nos quedamos con las palabras de Andrés Pedreño, que es presidente de 1 Million Bot y presidente de Alicantec. Muchísimas gracias por participar en este webinar. Muchas gracias, Andrés. Como también Francisco Muñoz, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, escritor del libro Si sale cara, gano yo, si sale cruz, pierdes tú. Muchísimas gracias, Paco. Gracias a ti, Luis, y a Valencia Plaza. Pilar Lloret, directora general de Now Sustainable Asset. Muchísimas gracias también para ti, Pilar. Pues muchísimas gracias a ti, bueno, a vosotros en general. La verdad que muy encantada de conoceros y nada, felicidades, Paco, por ese libro que la verdad que sencillo de leer, pero bastante profundo, ¿no? O sea... Ángel Soler, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia, investigador asociado del IBIE. Como siempre se nos hace, el tiempo se nos queda siempre corto con estos temas, Ángel, pero no hay otra. Muchísimas gracias por participar. Muchas gracias, ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Y Rafael Alonso, analista senior especializado en el sector bancario del Departamento de Análisis y Mercados de Bankinter. Muchísimas gracias, Rafa. Gracias a vosotros, ha sido un completo placer, de verdad, porque además muy interesante el punto de vista de una gestora, de la universidad, de la empresa, en fin, fantástico. Enhorabuena, gracias. Espero que a la audiencia le haya gustado también. Seguro. Muchísimas gracias a todos y emplazamos a los lectores / oyentes / seguidores de Valencia Plaza a un nuevo webinar.